El día de hoy vamos a visitar uno de los sitios más importantes de la ciudad, un sitio que incluso forma parte de los inicios de esta ciudad. Hoy estamos en Urense, y si hablamos de Urense, debemos hablar también del Puente Romano. Pero, ¿por qué un puente? ¿Qué lo hace tan especial? En su momento no había una forma segura de cruzar el río, así que tenían que cruzar el río en barco o caminar muchos kilómetros río arriba para poder encontrar una forma más segura de pasar, cosa que tomaba mucho tiempo y no era lo más seguro del mundo. Así que los que estaban en ese momento, que eran los romanos, tenían que idear una forma de cruzar el río de una manera mucho más fácil y mucho más segura. Y así es como hace casi 800 años se construyó uno de los puentes romanos más impresionantes, más grandes y más altos de los que se tiene registro. Este puente logró conectar lo que hoy en día es Urense con el resto de tierras hacia el oeste. Durante muchos años ha sido una de las rutas más directas para llegar a esa parte del territorio. Y justamente el puente romano es una parte fundamental para los peregrinos que vienen aquí cada año a realizar el Camino de Santiago. Y parecía que estaban solucionados los problemas al hacer una ruta mucho más fácil de cruzar el río. Pero lo que no sabían eran los problemas que venían después de haber hecho eso, ya que durante los años se fue cayendo el puente, por así decirlo, ya que estaba en un terreno que es húmedo. Entonces al estar húmedo se bajaba y se hundía el puente. E incluso podía cambiar de forma y así destruirse en la parte de arriba. Y es por esto que durante muchos años se le hicieron incontables cantidades de reformas y por eso se ve como unas partes del río están distintas a otras. Se ve como si fueran piezas de un rompecabezas, así como pasó en el convento del video pasado. Y eso fue así hasta hace no mucho, donde se le hizo la última renovación y se le hizo un cambio visual mucho más radical. Todavía se conserva parte de lo que era ese puente inicial, pero gran parte se tuvo que cambiar por esas reformas que les estoy diciendo. Aprovecho el hermoso atardecer, el río Miño y el puente Milenio que tenemos aquí detrás de nosotros para comentarles algo también importante sobre lo que es lo importante que es el puente para la gente de aquí de Urense, ya que hasta principios del siglo XXI, o sea los años 2000, no existió otro puente tan importante y tan grande donde pudieras pasar o atravesar de un lado de la ciudad hacia otro tan fácilmente como el puente romano. O sea, estamos hablando que por más de 800 años no existió otro método para transportarse de un lado a otro que este. Incluso hasta hace muy poco todavía podían pasar carros, todavía podían pasar automóviles, hasta que para conservar un poco más el puente romano se prohibió el paso de los carros y se dejaron otros accesos y otros puentes para hacer esto. Pero a pesar de que esta ciudad se llame la ciudad de los 8 puentes, la capital termal, la ciudad de los puentes o algo así, hasta hace muy poco realmente era que habían puentes aquí. El puente Milenio, se hizo justamente para conmemorar el nuevo milenio y es el más reciente de todos, pero hay uno que es ferroviario, hay otro que es solo peatonal y hay otro que es para paso de automóviles, de coches como le dicen aquí, pero realmente son 8, pero a mi parecer uno de los más usados sigue siendo este y uno de los más importantes, porque durante muchísimos años lo único que conectó un lado del río hacia otro y hacia las grandes ciudades que conforman Galicia es este puente, ya que parte de lo que es España y Galicia están divididos por lo que es este río, el río Miño, y en la parte de arriba el río Sil. Entonces no hay forma de cruzar hacia ese lado que no sea a través de puente o navegando el río, cosa que en su momento no se hacía mucho, ya van a saber por qué. Y una de las cosas por las que fue tan difícil en su momento hacer este puente de aquí es porque esto era una zona en donde estaban puros romanos, asentamientos romanos. Y en el momento en el que ellos llegaron aquí y llegaron al río, este era un sitio que les causaba mucho temor, ya que lo único que se veían era neblina a través del río y no se podía ver a través de él, no se podía ver qué tierras habían después
y era algo muy inhóspito para ellos. Entonces ellos tuvieron mucho miedo en atravesar el río, ya que sentían que era el final de la tierra y que luego de allí solo iban a caer al vacío y iban a llegar al final de la tierra. Y al igual que ellos, la cultura gallega y las personas de Urense también tuvieron su mitología y sus creencias en este río. Y una de las cosas que pensaban mucho era que habían hechiceras en el río, pero no a los alrededores, no, que vivían dentro del río. Aparte de esto, se creía que habían hombres pez que podían vivir tanto en la tierra como en el agua, y muchas otras mitologías y cosas que habían alrededor de esto, por lo cual en la noche tiene un aspecto o una vibra un poco más tétrica. Era tal la superstición que había con este río que incluso las personas que navegaban a través de él se colocaban una piedra en la boca. Esto obviamente era para evitar hablar y que las hechiceras, las brujas que habitaban en el río, los escucharan y pudieran raptarlos o hacer algo malo con ellos. Pero claro, esto eran solo supersticiones, ¿verdad?